En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a hablar en nada con Florentino Portero. Le vamos a preguntar por todo lo que está pasando con todos los ataques a Israel. Le vamos a preguntar sobre cómo queda España después de todo esto. Y le vamos a preguntar por una cosa que a mí me parece gravísimo, porque hasta ahora estábamos hablando de tumultos, de ataques, de violencia, de Kale Borroka, pero cuidado porque es que esto está saltando. Y ya de Kale Borroka pasamos a gente que tiene condenas por pertenencia a una banda asesina llamada ETA. Pasamos directamente a grupos relacionados con Hamás, grupos de jóvenes de los cuales se nutre ese grupo terrorista asesino llamado Hamás. Vamos, se lo traduzco para que nos entendamos todos, que va y resulta que esto no solamente era la típica cuestión de agitación del Partido Socialista para tensionar España, para generar un clima de revuelta del cual ellos saquen peces políticos y se vista como el gran caudillo Pedro Sánchez, salvador frente al fascismo. No. Es que directamente había una organización que no es pro-terrorista, que es terrorista. Y claro, cuando resulta que la policía da indicaciones sobre eso y la policía sale en todos los medios a decir había gente identificada como Kale Borroka, que es una organización terrorista, había gente identificada como ligados a grupos de Hamás, y resulta que el gobierno decide mantener 1.500 agentes, que son los mismos, literalmente, que cualquier fin de semana con partidos de la Liga en Madrid, dices, perdón, vamos a ver, esto ya no es mera agitación. No, estamos hablando de connivencia con terroristas. Entonces, cuidado porque esto salta de escala. Claro, yo ya sé que estamos acostumbrados a decir que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa. Creo que nos está escuchando ya. Florentino Portero, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Carlos. Estaba haciendo una descripción de lo que estamos descubriendo por fuentes policiales. El Ministerio de Interior ha salido a desmentirlo todo. A este paso desmentirá que había Vuelta Ciclista a España, desmentirá que hubo ataques y desmentirá que había un equipo judío. Por lo visto debían ser todo, según ellos, todos los que estaban allí, seres de luz, y por lo visto cuando lanzaban vallas lanzaban rosas. Pero claro, yo, sinceramente, Florentino, es que me fío y me creo muchísimo más la información que está dando la policía que la del Ministerio de Interior. Y me preocupa muchísimo que en esta connivencia violenta el gobierno haya saltado ya a ocultar, por ejemplo, presencias de grupos que no son pro-terroristas, que son terroristas. Florentino. Sí, claro, yo te oigo regular, pero te he entendido. Me sigo totalmente de acuerdo, pero no estamos ante un suceso descontrolado, estamos ante una operación orquestada por el gobierno. En primer lugar, ¿Me oyes bien, perdón? Te oigo bien, te oímos bien. Sí, es que yo me escucho a su vez, perdón. Decía que estamos ante una operación que está orquestada por el gobierno, tanto por problemas de política internacional, están tapando sus vergüenzas, sus miserias, por los muchos casos que están en estos momentos ante los tribunales, y en segundo lugar porque quieren, en el marco de su política internacional, convertirse en el líder, en el adalid de la causa anti-israelí. Llaman palestinos a lo que es Hamás. Hamás no representa al pueblo palestino, punto uno, ni representa la causa árabe. Es un grupo islamista terrorista, que por lo tanto es una amenaza para Egipto, es una amenaza para Jordania, es una amenaza para los países de alrededor de ahí, que hasta la fecha esos países ya han mantenido una posición tan moderada a la hora de criticar a Israel. Por distintas razones, hoy al presidente de gobierno le interesa avanzar hacia el lado izquierdo de la política española, quiere comerse a Podemos y a Sumar, quiere polarizar la situación, quiere radicalizar el ambiente, porque es la forma de movilizar al sector más a la izquierda que tiende a la abstención, y toda polarización supone hacer el juego a Vox, y hacer el juego a Vox es enormemente interesante en estos momentos para el Partido Socialista, como ya vimos en las anteriores elecciones generales. Claro, aunque con esto Florentino lleve a España a una situación de tensión insoportable y nos meta de hocicoz en el Grupo de Puebla, que es esa cosa espantosa y horrenda que les encanta a los del Partido Socialista, de hecho son miembros fundadores, y que resulta que se dedica simplemente pues a impulsar un eje, que es el eje Moscú, Pekín, Teherán, Caracas, y yo casi metería La Habana. Y así es un proceso que se inició con la llegada de Rodríguez Zapatero, y que en el plano intelectual tiene que ver con que un núcleo importante de las bases del Partido Socialista nunca aceptaron la reforma durante la transición.
Eso en el ámbito académico lo hemos visto mucho, como intelectuales de distinto signo, pero siempre de izquierdas, decían la reforma fue, digamos, una manera de lavar la cara al franquismo, la única forma legítima de llegar a la democracia es a través de la ruptura. Bien, Rodríguez Zapatero recoge todo ese discurso y empieza a cuestionar la Constitución, empieza a cuestionar la organización territorial del Estado y poco a poco han ido avanzando hasta finalmente cuestionar la democracia y la monarquía, que es en lo que estamos en estos momentos. De ahí que para ellos sea normal cuestionar la independencia de los jueces. Para nosotros es un elemento clave en democracia, pero es que ellos ya están cuestionando la democracia. Les interesa radicalizar y eso es sencillamente el guión que en un momento determinado se acordó en Puebla y que no solamente está, digamos, ordenando el comportamiento de la nueva izquierda radical latinoamericana, sino que ha llegado a Europa a través en gran medida del Partido Socialista y de la Internacional Socialista, y hoy lo vemos ya presente en Italia, lo vemos en Francia y lo vemos en otros lugares. Para Sánchez es importante convertirse él en el líder de la transformación de la izquierda europea desde la socialdemocracia a lo que ellos llaman ambiguamente progresismo, que primero de poco tiene de progresista, pero tiene mucho de cuestionar la democracia. Florentino, déjame que hagamos un repaso de todas las informaciones que están llegando. Ya adelanto que a lo largo del programa vamos a tener ampliaciones. Luego vamos a hablar con Serafín Giraldo, que es un policía. Él tiene su propia asociación, H50, que además es una de las personas, inspector jefe, y trabaja y forma a policías porque está en la Academia de Policía. Y nos va a dar la valoración de todo lo que se han encontrado después de hablar con compañeros suyos. Pero vamos con un primer anticipo, Sandra, de lo que ha ocurrido en ese intento y materialización por parte del gobierno, perfectamente gestionado por ellos, de reventar la Vuelta Ciclista a España para enfrentarnos a Israel y a todo lo que pueda enfrentarnos. Bueno, pues antes de empezar vamos a recordar las palabras que ayer pronunció el presidente del gobierno, porque después de lo que les vamos a contar van a ver cómo caen por su propio peso. Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Manifestación pacífica, decía Sánchez. Bueno, pues al margen de que hay 22 policías heridos, ojo a todos los grupos que habrían sido identificados en este boicot. Según el diario El Mundo, 9 personas condenadas por terrorismo callejero del entorno de ETA, algunas de las cuales incluso habrían llegado a estar en prisión y que se habrían desplazado desde el País Vasco ex proceso. En este sentido, no hay que olvidar que ya en Bilbao se identificó a Ibon Meñica como uno de los líderes de las protestas. El presidente de Dignidad y Justicia, lo recordarán, Daniel Portero, nos alertaba en este programa de su historial. Tiene primero la de Jarray, que fue en el año 2004, donde el Tribunal Supremo luego los considera terroristas, luego posteriormente por formar parte del aparato de extorsión, y luego la tercera sentencia es la de Herrera, y en donde este individuo pues de alguna manera dinamizaba todo lo que era el colectivo de presos de ETA. Segundo grupo, varios hombres vinculados con el terrorismo yihadista con condenas cumplidas, dice El Mundo. En este caso se trataría de individuos que residen en la capital y que también buscaban reventar la Vuelta. Y 3, según The Objective, miembros destacados del colectivo juvenil Al-Yudur y la facción Samidoun, muy vinculados a los terroristas de Hamás, y prohibido este último en países como Estados Unidos y Alemania. Para que os hagáis una idea, este mismo verano organizó un evento en el que participó uno de los actuales líderes de Hamás, Bassem Naim. ¿Y qué sucedió en este evento? Pues que, como era de esperar, se enaltecieron los atentados del 7 de octubre de 2023 contra Israel como el inicio, decían los terroristas, de un camino irreversible hacia la liberación de toda Palestina. Antes, el colectivo Samidoun ya había participado activamente en la marcha de octubre de 2024 en Madrid, con la que se celebró el primer aniversario de la masacre. Pues bien, miembros de estos 3 grupos tan pacíficos subieron el domingo sin ningún problema a la azotea del Círculo de Bellas Artes y desplegaron una gran pancarta con un lema que ya desató la polémica cuando lo pronunció hace meses Yolanda Díaz. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Un lema, Carlos, que en la práctica llama a la aniquilación del Estado de Israel. Florentino, claro, yo sobreentiendo que todos los servicios de inteligencia tienen esta información, por mucho que la niegue Fernando Grande Marlaska. Claro, cuando se ve que un gobierno jalea esto que acabamos de describir, repito, o sea, con nombres, apellidos de la gente, Kale Borroka, etarras, gente ligada a Hamás, ¿en qué situación deja esto a España?
Bueno, España desde hace ya algún tiempo se ha convertido en un problema tanto para la Alianza Atlántica como para la Unión Europea. En el caso concreto de la Unión Europea, la señora von der Leyen ha hecho un gran esfuerzo por no querer enterarse durante mucho tiempo de lo que pasaba en España. Ahora ya el tema le ha estallado. Evidentemente hay muchísima preocupación. Es obvio que la campaña militar que está llevando Israel en estos momentos en la Franja de Gaza genera debate dentro de Israel, genera debate en la Knesset, en el Parlamento y en las Fuerzas Armadas, y también genera debate en las cancillerías europeas y norteamericanas, como es normal. Pero eso es algo muy distinto a de pronto sumarse a la posición de hecho de Hamás, jugar a favor de Hamás en un conflicto como este. Eso evidentemente pues despierta una enorme preocupación y bueno, hay una cierta confianza en otros países en que pronto ya una campaña electoral en España y esta etapa se supere. Pero cuidado, porque una cosa es que este gobierno pueda perder unas elecciones y otra muy distinta es que la izquierda española haya abandonado definitivamente tanto la Constitución del año 78 como el marco democrático en el que hemos estado viviendo hasta hace poco tiempo. O sea, lo que de fondo preocupa no es el corto plazo, sino cuál es la deriva de la izquierda española dentro de un problema general, y es dónde está la deriva o cuál es la deriva de la izquierda francesa o de la izquierda italiana, que también son en estos momentos movimientos políticos de cuidado, ¿no? que asustan. La democracia hoy está ya en cuestión en Europa y este es un tema enormemente delicado. Florentino, un placer escucharte, de verdad. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Muchísimas gracias, Florentino. La verdad que no puedo compartir más el análisis. Me parece delicadísimo porque efectivamente lo que decía Florentino es Pedro Sánchez acabará pasando con la información que está saliendo en materia de corrupción. Evidentemente acabará perdiendo unas elecciones, pero claro, aquí hay un problema. Y es que hay un determinado caldo de cultivo, que es el votante de izquierdas, que está comprando toda esta mercancía, que está comprando antisemitismo, que está comprando destrozar todas las alianzas occidentales y democráticas. Es que vamos a decirlo llanamente. O sea, cuando tú te agarras a Hamás, te agarras a terroristas. Cuando tú te agarras a ETA, te agarras a terroristas. Y cuando tú rechazas a Israel, rechazas una democracia. Pues eso te retrata. Y retrata a cada uno, Carmen. El problema es la semilla que ha sembrado, claro, y que eso va a germinar y está germinando. Y a veces decimos, bueno, va a haber, en algún momento habrá elecciones, Pedro Sánchez no estará, pero es que da igual. O sea, aquí la cuestión es si va a poder gobernar, no digo ganar las elecciones, poder formar gobierno, no, es que luego le tienen que dejar gobernar. Y esa yo creo que es la cuestión, gobernar para revertir todas las barbaridades que están haciendo y las que nos quedan por ver. Porque claro, ¿quién se iba a imaginar que ahora iban a coger la bandera de Gaza para tapar toda... Porque a Sánchez le importan los gazatíes, vamos, una higa. Aquí esto se está montando, porque ya me contarás, o sea, hoy, de qué ha intentado que esté hablando todo el mundo. Primero, varios días ya llevan de la Vuelta Ciclista. Ahora del cantante de Eurovisión. Luego será del atletismo, luego del fútbol, luego de no sé qué. Anda que no tiene tema para sacar y que mientras tanto estén entretenidos en todas las televisiones que le interesan, en todos los medios que le interesan, pues con el rollo de Eurovisión ahora. O sea, como si ahora Eurovisión fuera, pues oye, un temazo. Todo, o sea, y luego, y ya lo estamos viendo, o sea, lo que ha pasado. O sea, es que ayer más clara no podía ser la portavoz de la policía. Es que hoy ya verás girado, o sea, es que, si es que lo hemos visto, hemos visto las imágenes de cómo no es que la policía estuviera pudiendo parar eso, no, es que la policía estaba así, o sea, es que me recordaba cuando los tenían cercados en Barcelona. O sea, sí, totalmente sin posibilidad de actuar. Claro, que hay dos cuestiones. Una, la de permitir que gente terrorista, que gente violenta te dirija una supuesta manifestación pro-palestina, que nunca fue una manifestación pro-palestina. Era reventemos la vuelta, reventemos las elecciones, reventemos España, reventemos la democracia. Pero claro, para eso, efectivamente, y por la información que nos está dando la policía, resulta que se ha pasado a poner en peligro a la propia policía. Los llevaron sin los escudos naturales ellos que tienen de Kevlar, los que llevan en articulaciones. Cuando pedían refuerzos policiales ni
les contestaban por las peticiones que hacían por radio, no les dejaron utilizar material antidisturbio como las pelotas para separar esos grupos de radicales violentos, las vallas no eran las adecuadas, de hecho eran las más inadecuadas porque se convirtieron en arma arrojadiza, las órdenes se trasladaban a través de policías catalanes que luego las rebotaban, con lo cual los policías catalanes no tenían conocimiento de las calles madrileñas y así podríamos seguir, que de hecho luego vamos a decir absolutamente todo lo que nos ha comentado la policía, pero me parece de una gravedad lo que está ocurriendo brutal, Miguel Ángel. Es que aquí la cuestión es que se ha intentado vender, ¿no? A ver si el gobierno es capaz de evitar que se boicotee la vuelta. Esa no era la cuestión. Aquí la cuestión es que el gobierno ha permitido, ha alentado, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha avalado el boicot a la vuelta y todo para un cálculo puramente político. Como decía Carmen, a Pedro Sánchez y al gobierno le importa 3 narices Gaza, le importa 3 narices Palestina, les da absolutamente igual. A mí lo que me preocupa es cómo en España una gran parte de la población es tan fácilmente manipulable por parte del poder, ¿no? Por parte del gobierno y por parte de Pedro Sánchez. ¿Por qué en este momento Pedro Sánchez de repente coge la bandera, se envuelve en la bandera de Palestina? Cuando estamos todos los días hablando de los casos de corrupción de su partido, de su mano derecha, de su fiscal, de su mujer, de su hermano. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué cuando fue la Vuelta a Cataluña hace unas semanas que participó el mismo equipo no pasó nada? ¿Por qué decían hoy también en la televisión que hace un par de semanas hubo un campeonato, no sé si era en motocross, que ganó Israel, salió, lo había subvencionado el gobierno, salió el ganador de Israel con el himno y no pasó nada? ¿Por qué en este momento? O sea, y la gente no se lo cuestiona, y encima, si no te comes el argumentario que desde el Partido Socialista, desde el gobierno, desde Pedro Sánchez dicen sobre el tema de Gaza, eres un desalmado, es que a ti te da igual, prefieres una vuelta ciclista a que mueran niños. Aquí yo creo que nadie que esté en su sano juicio quiere guerras, nadie quiere que maten a niños, a mujeres, etcétera. Pero hacer esa demagogia barata y oportunista con el único objetivo de ganar votos por un lado y por otro lado disimular la corrupción que acorrala a tu partido, a mí me parece miserable. Bueno, Claro. es que además, tú lo has contado en el editorial, o sea, ¿hasta cuándo han estado, que sepamos, firmando contratos de compra de armas a Israel? El recuento de los 42 contratos está hecho hasta abril porque es la última actualización. Es que es posible que haya posteriores, por Pero, valor Carlos, de 1.000 millones hoy, de compra de armamento a hoy Israel. El Consejo de Ministros no ha aprobado un decreto que iban a aprobar para no comprar más armas a Israel. Así es. O sea, dices, pero vamos a ver, Tomadura de o sea, pelo. es una tomadura de pelo. O sea, tienes 800 asesores y ahora dices que es que la técnica de hacer un decreto, pero que no tienes ahí gente, funcionarios de alto nivel que te hagan un decreto. No, es Carmen, que es una mentira pantomima, todo. Es Carmen, toda una pantomima, un teatro, y es Eso una es. bandera porque se han quedado sin la bandera del feminismo, sin la bandera del ecologismo, porque hay que ecologismo, si habéis estado con los incendios. La bandera del ya sabemos por qué feminismo, son. la bandera del feminismo ha acabado en la ley del sí es sí, suelta violadores. Bueno, y la ley de... voy a La bandera acabar la prostitución. ecologista ultra ha acabado en las inundaciones de Valencia porque no limpiaban las cuencas Y en los hidrográficas. Efectivamente, la bandera ultraecologista ha acabado en los incendios Nada. porque no permiten limpiar los montes. Efectivamente, es que están destrozando sus propias banderas y ahora cogen esta. Vamos a irnos a publicidad, pero doy simplemente 2 titulares para que se hagan ustedes idea de hasta qué punto están engañando a la población, hasta qué punto juegan con nosotros. Son noticias de ahora mismo. Una, de hecho, la firma Miguel Ángel Pérez. Aldama dispuesto a declarar en el Supremo sobre el papel de Zapatero en la financiación ilegal del PSOE de Sánchez. Hombre, me da que esto le preocupa a un tal Pedro Sánchez y a un tal José Luis Rodríguez Zapatero. Y la segunda, que ya se la habíamos contado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de avalar y acaba de ratificar lo obvio, que evidentemente se tiene que investigar el papel de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa, que quiero recordarlo. Un rescate que comenzó en 400 millones cuando se reunía allí en la sede de Globalia Air Europa Begoña Gómez sin que estuviera el rescate solicitado un 16 de julio y comenzaba en 400 millones y cuando terminaba en un chat en el que Pedro Sánchez comunicaba a José Luis Ábalos que se iba a conceder un 8 de septiembre sin haber sido todavía votado en Consejo de Ministros, ya había pasado a 475 millones de euros. Hombre, pues claro que se tiene que investigar. Vamos a publicidad y entramos en materia de corrupción. Bueno, pues como esto es un no acabar,
Claro, pues nos va a tocar tener que soportar pues posiblemente 2 años más a un Pedro Sánchez que nos enemistará con Israel, con Estados Unidos, pues yo que sé, con Reino Unido, con quien haga falta. Eso sí, con quien haga falta que sean de Occidente y demócratas. Si son dictaduras, ahí no. Ahí le encanta el amortiguador y le encanta llevarse bien. Pero déjenme que les lea algunos titulares, les decía, porque algunos son gravísimos y están ocurriendo en este mismo instante. La justicia acaba de ordenar que evidentemente sea investigada la relación que mantuvo Pedro Sánchez con el rescate de Air Europa. ¿Por qué? Pues porque tenía vinculaciones Begoña Gómez por todas partes, y yo casi lo ampliaría. Las tenía Begoña Gómez y las tenía Pedro Sánchez, por todas partes. Les doy otro titular y luego vamos a hablar de todo esto. Anticorrupción detecta graves irregularidades, no graves irregularidades en las millonarias obras que Chivite adjudicó a Cerdán. Sí, las obras de Navarra. Sí, de las que llevamos alertando desde hace mucho tiempo, y Anticorrupción ya está diciendo que hay graves irregularidades. Vamos, que huele, que espanta, que hay un tufo insoportable a amaño de obras públicas, presunto amaño de obras públicas, financiación ilegal. Pero bueno, vamos primero con Calplus, que empezamos así con energía. Calplus de Mundo Natural, un complejo rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Calplus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Nadia Pertusa, vamos con nuestros miembros del Club Libertad Digital. Nosotros no podemos hacer como Aldama, que oye, pues le regalaba cumpleaños a Ábalos y ahí aparecía todo el gobierno que 5 minutos después resulta que le negaban todo y decía, Aldama, ¿quién es Aldama? No lo veo. ¿Quién es Víctor? Un tal Víctor. Nosotros no organizamos de eso, pero tenemos un Club Libertad Digital que es mucho mejor que la fiesta de cumpleaños de Ábalos. Naya. Buenas noches, Carlos. Hoy nos vamos hasta Granada para felicitar a don Ángel Díaz Espigares, que cumple 85 años. Socio desde 2020 del Club de Libertad Digital. Muchas felicidades, Ángel. La dedicatoria de hoy es para usted. Y también extensible para su mujer, porque también es socia, Carlos. Un abrazo para María Fernanda, con la que seguro que lo estará celebrando. Gracias a los dos. Y vamos con el recordatorio diario del teléfono de contacto del club, 914094002, y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues nada, un besazo enorme, un abrazo enorme para todos los miembros del Club Libertad Digital, porque con cómo se está poniendo esto, no es que los necesitemos, es que los vamos a necesitar, pero una auténtica barbaridad. Pero bueno, vamos a ir con todo lo que está ocurriendo, porque en tema de corrupción, que esto evidentemente le preocupa, y yo quería que empezáramos por esa decisión, bendito sea Dios. Yo cuando lo he leído, digo, ya era hora. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al Gobierno que investigue el conflicto de intereses de Sánchez por las reuniones de Begoña Gómez de Europa. Miguel Ángel, comienzo por ti. De todas formas, ¿cuál es el argumento entonces para que el juez Peinado no lo investigue judicialmente? Claro, esta era la denuncia que presentó el Partido Popular en la Oficina de Competencia, que depende, por cierto, del Ministerio de Transformación Digital de Óscar López. Entonces era para que se investigaran las supuestas incompatibilidades del rescate de Europa. Pero Óscar López, ¿te refieres a ese hombre que cuando era presidente de Paradores negociaba las rebajas de precio con un tal Víctor Aldama para el club de fútbol Zamora, verdad? Efectivamente. Vale, digo, pero no va a ser que se nos olvide quién es Óscar López. Bueno, es Óscar López que también utilizaba Villarejo, ¿no?, para investigar a Pedro Sánchez de su momento, ¿no? Las saunas y unos prostíbulos como la Copa Un Pino. Ese mismo Óscar López. Entonces es verdad que esta decisión, digamos, que va en paralelo, porque esto es lo contencioso y la investigación penal del rescate de Europa es la que está ahora mismo en un limbo en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid, porque al juez Peinado en la Audiencia Provincial de Madrid no le ha dejado investigar el rescate de Europa hasta que no aparezcan nuevos indicios, etcétera, y al final pues el rescate de Europa se ha quedado literalmente volando. O sea, no lo investiga nadie. El juez Peinado había encargado un informe a la UCO no ha podido entregar el informe, y al final uno de los mayores escándalos del sanchismo, que es el rescate de Europa, de una compañía en la cual ha sido juez y parte Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez, pues de momento parece que se van de rositas, porque aquí van pasando los meses y nadie mete mano, porque al juez Peinado no le dejan en la Audiencia Provincial de Madrid investigarlo. Yo quiero recordar, además, Carmen Tomás, tú recuerdo que seguiste mucho esta noticia. El rescate de Europa no fue el primer rescate con vinculaciones con Venezuela. Y lo digo con esta tranquilidad, porque un tal José Luis Rodríguez Zapatero, antes de que entrara en escena Víctor de Aldama, negoció
que Air Europa, y lo negoció directamente con Nicolás Maduro, Air Europa fuera aerolínea de referencia de Venezuela. Es decir, que cuando se rescata Air Europa, se rescata una aerolínea de referencia de Venezuela. Pero es que previamente, Carmen, te acordarás perfectamente, es que hubo otra, claro, Plus Ultra, que había dudas, el parque de aviones era tan potente que había dudas de si tenía uno o dos. Sí. O sea, no intervino Fernando Simón para decir uno o ninguno de puro milagro. O sea, la duda era si era uno o dos, porque resulta que debía tener uno en propiedad y uno alquilado. Pedazo de aerolínea estratégica. Fue el argumento para rescatarla. Eso sí, de nuevo, que era Plus Ultra, una aerolínea de conexión con Venezuela. Todo ha pasado por Venezuela. Sí, y además hay que recordar que Zapatero fue el primer contratado por Venezuela y Air Europa para gestionar una deuda que tenía el gobierno de Venezuela con Air Europa. Ese fue el primero. Como no le salió bien, entonces fue cuando contrató a Víctor de Aldama. Entonces es cuando entra en escena, bueno, a saber cuándo entra en escena, digo, conocido así, en fin, en primera línea, fue que dijeron, no, a Zapatero no lo consigue, vamos a contratar a Aldama. Si es que lo de Zapatero y Venezuela y estos con Venezuela y el petróleo y los... Es que todo acaba en lo mismo. Es que todo acaba en lo mismo. O sea, ¿y por qué? Y luego ya conectado con República Dominicana, que no sé quién lo recordaba hoy en el Senado, alguien del PP recordaba, bueno, oiga, que seguimos sin saber esos 40 y pico vuelos del Falcon a República Dominicana, quién iba a dónde y por qué y qué pasaba aquí. O sea, que para no el portal de transparencia, pero ¿qué transparencia? Si no hay caso más opaca que este gobierno, o sea, venía a acabar con la corrupción, ya que, vamos, la transparencia era el lema. Ni transparencia y corrupción. Entonces, luego vamos a hablar del capítulo Santos Cerdán, porque el tema de financiación ilegal se está poniendo al rojo vivo, que diría algún rojo. Miguel Ángel Pérez, tú publicabas, de hecho, esa información de que hace además ya tiempo el Partido Socialista, posiblemente como persona jurídica, fuese a acabar imputada por financiación ilegal. Sí, es una de las opciones que tiene desde hace unas semanas el juez Leopoldo Puente, el juez del Tribunal Supremo, encima de la mesa. Se han pedido una serie de diligencias a la UCO, precisamente tendentes a intentar ir encajando las piezas que permita al juez directamente imputar al Partido Socialista como persona jurídica. Ahora publicamos, Carlos, precisamente en Libertad Digital, que Aldama está dispuesto a declarar en el Supremo sobre el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Hay que decir que ahora hay un poco de entendimiento entre Aldama, la Fiscalía, etcétera, porque no se ponen de acuerdo en si tiene que ser el juez el que cite a Aldama o bien tiene que ser Aldama el que se ofrezca para ir a declarar. Pero lo que sí me llega es que es muy importante que se haga ya, porque ahora mismo están los informes de la UCO en curso. Está siendo una investigación muy compleja, está costando llegar hasta el patrimonio oculto de Ábalos y de Santos Cerdán, porque han tenido mucho tiempo para esconderlo, está siendo muy complicado, y luego la línea de investigación abierta, que es la financiación ilegal del Partido Socialista con el papel decisivo de Zapatero, es otra línea que está abierta, pero que es necesario que Víctor de Aldama, que recordamos, desde que aportó el pasado mes de diciembre varios documentos en el Supremo, de momento no ha vuelto a aportar más documentos, a mí lo que me llega es que es el momento de la hora de la verdad ya, y de que Aldama saque toda la artillería, porque los informes igual no son tan potentes como se creía. Antes de verano hablamos del informe potentísimo de Santos Cerdán y lo fue, y sin embargo ahora tenemos en ciernes los dos informes patrimoniales de Ábalos y Santos Cerdán, y por otro lado de Ángel Víctor Torres y de Francina Armengol, y a lo mejor estos no son tan potentes como se creían, y Aldama ha estado durante muchos meses diciendo que tenía material incriminatorio contra ellos. A mí lo que me llega de fuentes del caso es que es el momento de que Aldama dé ese paso adelante, que saque toda la información que tenga, que pida declarar al Supremo, a la Fiscalía Anticorrupción, y que aporte esas pruebas, porque si no, algunas líneas de investigación pueden diluirse. Yo quiero recordar una cosa, lo digo porque efectivamente es que todo acaba en Delcy, todo acaba en José Luis Rodríguez Zapatero, todo acaba o todo empieza, porque evidentemente empezó allí una relación absolutamente férrea y blindada con la narcodictadura que se extiende hasta este momento.
cuento. Ayer mismo Telecinco sacaba a la luz unas fotografías y eran las fotografías de los asistentes al 60 cumpleaños de José Luis Ábalos. Se lo organiza su ahora exmujer, en aquel momento mujer, Carolina Perles. Invitan a un montón de gente. Primer dato llamativo y sospechoso, lo paga Víctor Aldama. No llegaron a pagarlo, dice, hombre. Curiosa relación, ¿verdad? Aquello fue un 8 de diciembre de 2019. El 8 de diciembre de 2019, para quien no se centre en las fechas o no las recuerda, era unos mesecitos, muy pocos, después del encuentro de San Petersburgo, ¿vale? ¿Por qué destaco el encuentro de San Petersburgo, donde estaba Begoña Gómez, donde estaba Víctor Aldama? Bueno, pues básicamente porque es que a esa fiesta de cumpleaños, por las fotografías que se han hecho públicas, resulta que asistieron un tal Pedro Sánchez y una tal Begoña Gómez. Pero es que también asistió un tal Fernando Grande Marlaska. Y también un tal Félix Bolaños, y también una tal María Jesús Montero. ¿Y qué ocurrió en medio de todo eso? Que de pronto llamó Delcy Rodríguez para felicitar a José Luis Ábalos. Claro, la pregunta es obvia. Nadie de los que estaba ahí sabía el mejunje que se estaba montando. ¿Y ese 8 de diciembre qué es? Pues mes y medio antes de la llegada de Delcy para verse con todos los ministros, llegada ilegal a España en contra de las sanciones de la Unión Europea. Bueno, pues la fiestecita de cumpleaños que le costó 0 euros a Ábalos contaba con todos los que casualmente ahora parecen implicados. Es que hay que qué casualidad, sí, oye. Qué casualidad. Y justo llamó Delcy, alias mi príncipe. Debió repartir toda la corte ahí. El uno era mi príncipe, el otro era mi conde, el otro era mi duque, el otro era mi rey. Debían ser todos de la realeza. Bueno, no recuerdo ahora mismo quién ha publicado, perdonadme, no recuerdo, pero que Zapatero estaba en la operación de sustituir a Maduro por Delcy. Sí. O sea, hasta ahí llegaba Voz Populi, lo publicaba ayer. Voz Populi, el amor del uno por el otro, ¿no? Que es, no te preocupes, que yo te consigo la presidencia de Venezuela. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? Y ahora todos estos, efectivamente, no saben nada. O sea, es que hay que ser muy tonto para no darse cuenta de todo el enjuague que había ahí, de la agenda que habéis publicado, que tenía Delcy en España, todos los días que iba a estar, dónde iba a estar, con quién se iba a ver, o sea, pero es que se iba a ver con ministros, con tal, o sea, la relación era total, total, absolutamente, y que se la dejara bajar del avión y que se le permitiera quedarse aquí unas horas, o sea, ¿dónde estaba Europa en ese momento si esta señora no podía pisar suelo europeo? O sea, se le dejó hacer de todo, excepto luego quedarse, porque claro, ya empezó a cantar demasiada la historia. Y fue así. Pero alguien se quedó, Carmen, ¿eh? Lo digo porque la famosa mansión del la semana pasada, efectivamente, que se agregó un día más. Que descubrimos esa mansión del sí, efectivamente, y se contrató por 7 días, y cuando habían transcurrido los 7 días se pidió ampliación de un día más. Y yo conozco muy pocas casas o muy pocos hoteles, muy pocas mansiones en las que pagues 7 días, no haya nadie, y digas, pero dame uno más. Ya, ¿Eso alguien se lo crea? No, a ver, lo único que no sabemos quién era, pero claro, si ahí venía el ministro de Comercio Félix y Plasencia, Turismo. Pues amigo íntimo de Ábalos. A lo mejor sí que fue ese el que se quedó, ¿no? Oye, antes de que pasemos... Que decía Ábalos que era al único que saludó y el único que... Claro. Porque claro, somos del ministros, o sea, estamos... por favor. Antes de que pasemos al tema de Santorcedán, Sandra, que te voy a pedir que nos hagas un repaso porque cuidado con ese tema. Ese tema es la madre de todos los temas porque parece que fue el origen en la materia de los presuntos amaños de obra pública. O sea, cuidado con ese tema porque como se encuentre un rastro de salida de dinero y ya han encontrado sociedades que tienen toda la pinta de ser efectivamente el cobijo, el escondite del dinero, y me refiero a Noran, una cooperativa montada entre Anchona Alonso, el empresario de todo el entorno, Proetarra, etcétera, de referencia a Santos Cerdán, con Coldo García Izaguirre, que era el otro socio, que dice, vaya dos socios, vaya dos patas para un banco. Bueno, pero antes de que vayamos a eso, dejadme que os dé dos pinceladas más de Begoña Gómez, porque me parece surrealista lo que está ocurriendo, y yo haría un llamamiento desde aquí, a ver, por amor de Dios, no nos pongamos tan exquisitos, dejen al juez Peinado actuar, porque es que es un escándalo con patas esto. Bueno, el otro día publicábamos en Libertad Digital, después de que dijera Begoña Gómez, hicieron unas declaraciones en sede judicial, diciendo que los contactos de su asesora autoasignada, Cristina Álvarez, con la Universidad Complutense habían sido, o para sus negocios, favores puntuales y muy excepcionales. Bueno, publicamos en Libertad Digital que esos favores puntuales y muy excepcionales se elevaban a 230 mails, más de 230 mails. O sea, ¿dónde queda Reyes Maroto, la de no conozco a Víctor Aldama, y resulta que tenía 42 mensajes cruzados? Por aquí no hay 42, aquí hay más de 230. Bueno, ha salido corriendo, pero vamos, como si le fuera la vida en ella, porque le va la vida en ello, Cristina Álvarez, la asesora, a pedir, a rogar
que por favor el envío de esos mails de los que hablábamos nosotros no se tenga en cuenta judicialmente, que se pare el volcado de esos mails. ¿Perdón? Si esos mails no dicen nada, ¿cuál es el problema en verlos? Pues nada, uno será de Springfield, otro será de Zara, otro será de publicidad. No pasará nada, ¿verdad? Vale. Primera noticia. Y la segunda, que os la traslado, que lo publicábamos hoy en Libertad Digital. Vamos a ver. Hacen el registro en materia lo del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de las filtraciones del ataque lanzado a través del novio contra Isabel Díaz Ayuso, las filtraciones de las conversaciones. Y resulta que cuando van a chequear en el despacho de Pilar Rodríguez, sus agendas, su ordenador, Pilar Rodríguez es la famosa Pilar Cianuro, la fiscal que le recomendó un poco de cianuro a Isabel Díaz Ayuso. Se encuentran con que en la agenda, ¡paf!, en un determinado mes, en 2024, aparece metido entre las páginas un post-it que tiene la siguiente inscripción. Un post-it manuscrito, suyo, puño y letra, que pone Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández. Begoña Gómez Fernández es la mujer del presidente. De hecho, ella debió darse cuenta, dice, me acaban de ver el puñetero post-it, perdón por la expresión. Momento en el que dijo, no, vamos a ver, eran dos cosas distintas. Y ella misma lo explica, vamos, excusatio non petita, ¿vale? Y lo explica, dice, no, por un lado estaba un restaurante que no tiene nada que ver, que era un caso que estábamos llevando, y por el otro lado era, claro, porque estábamos pendientes lo de Begoña Gómez. Dice, ¿y por qué lo pones en el mismo post-it? ¿Y por qué lo pones en un post-it? Claro, con lo cual ha surgido la duda, y la duda es de muy difícil explicación. ¿Hubo un contacto con Begoña Gómez? Lo digo porque estamos hablando de la actuación de la Fiscalía de filtrar información del novio Isabel Díaz Ayuso, vamos a dejar de tonterías, para acabar con Isabel Díaz Ayuso. Total. Vamos a ver, o sea, las explicaciones son de tomarnos por idiotas. Que restaurante por ahí suelto y otra Begoña Gómez. Glauco plasmó todo en sus actas del registro y ahí lo ha dejado. No ha querido entrar a más y ha dicho, miren, aquí está esto. Si ustedes quieren lo investigan. Por eso decía yo que yo creo que ya va siendo hora de que le dejen de poner obstáculos al juez Peinado y pueda investigar lo que está pasando ahí. Yo creo que Aldama, solo una cosa, y de que Aldama, como veníais vosotros contando, o sea, es una persona que estaba administrando los tiempos y la información. Y si ahora, como cuentas tú, quiere hablar, es porque ha llegado el momento, ha visto que es ahora o nunca. Que es el momento de soltar más cosas. O sea, él supongo que tenían un Excel donde decían, bueno, pues soltamos esto por aquí, luego espera, está por acá, o sea, buscando el momento que más le convenga a él para su, obviamente, ¿no? Y yo creo que si llega ese momento, a saber todo lo que puede contar. O sea, es que no es solamente financiación del PSOE, es que ahí puede meter un montón de cosas que sepa de... Con Begoña Gómez tuvo contacto. De Begoña Gómez, mucho contacto. Hombre, por eso te quiero decir que va por todas. El tema de Pilar Rodríguez, yo creo que es importante poner en contexto quién es Pilar Rodríguez. Pilar Rodríguez es la fiscal jefe provincial de Madrid. Yo, hablando con muchísimos fiscales, me dicen, es muy buena fiscal, pero es militante. Es militante, o sea, es de izquierda militante, o sea, pero vamos, o sea... Recalcitrante. Entonces, no nos engañemos. ¿Qué ha hecho Pilar Rodríguez en la Fiscalía Provincial de Madrid? Pues ha ejercido la defensa de Begoña Gómez ante el juez Peinado. La Fiscalía Provincial de Madrid se ha limitado a recurrir sistemáticamente cada decisión que ha acordado el juez Peinado. Con lo cual, poniendo en contexto todas estas piezas, que esta mujer también trabajó, por cierto, con Fernández Bermejo, el Ministerio de Justicia, es decir, no hay dudas de que pie cojea esta mujer, por muy trabajadora que sea, buena fiscal, pero vamos, es totalmente militante, ¿no? Entonces, claro, pones todas estas piezas y resulta que le encuentran un post-it donde pone Begoña Gómez, restaurante Manuel Becerra. Pues hombre, en fin, o sea, la respuesta que dio ella, las explicaciones no tienen ningún sentido porque la han pillado con el carrito del helado. Por cierto, a mí me llamó bastante la atención cómo esta mujer, Pilar Rodríguez, desde el principio pues ha estado imputada en el caso del fiscal general del Estado y de repente, a última hora, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, por cierto, por unanimidad, deciden librarla de juicio. Ya. O sea, a mí dije, ¿y esto? O sea, a última hora, cuando ya la han investigado en el TSJ de Madrid, el Tribunal Supremo, y a última hora, cuando ya el juez Hurtado había procesado a Pilar Rodríguez y a Álvaro García Ortiz, a última hora la Sala de Apelación dice, no, Pilar Rodríguez no, solo García Ortiz. A mí, personalmente, me llamó muchísimo la atención. Cuando su actuación fue, o sea,
no una... Efectivamente, Vamos, lo del cianuro, con la nota de prensa, fue activa. Dicen, no, es que claro, como era su jefe, pues se limitó a obedecer órdenes. Pues esto es como lo del código rojo, pues usted puede obedecer órdenes cuando no sean ilegales. Exacto. Si son ilegales... ¿Cómo es lo del deber, no? Como decían antes los militares, ¿no? Que es que... el cumplimiento de órdenes. Me lo han dicho que lo haga, yo lo hago. ¿Sabes que había más de un post-it? ¿Había más? Sí, lo publicamos mañana. Y el otro post-it llevaba la siguiente anotación: una salida digna al fiscal general del Estado. Entonces, perdón, ¿las órdenes se las pasan vía post-it? O sea, uno, el nombre de Begoña Gómez Fernández, un post-it. Otro post-it, una salida digna al fiscal general del Estado. ¿Eso qué era? ¿Una consigna? Claro, porque tú lo estabas explicando, Miguel Ángel. O sea, que la Fiscalía tiene la función de la acusación en todos los procesos, incluido al del fiscal general del Estado, porque por eso está imputado y procesado. ¿Se le dio el trato que a todos los demás? Porque entonces, ¿por qué hay anotaciones de una salida digna al fiscal general del Estado? ¿Lo hay con todo el resto de imputados en España? Bueno, vamos a escuchar a Pilar Alegría, que ya tiene otra visión. ¿Coincide el Gobierno con la opinión del ministro Puente, que decía estos días que Hurtado es uno de esos jueces que está haciendo política? Respecto a la decisión, que además hemos conocido últimamente, conocemos muchas informaciones y noticias cuando estamos aquí en la rueda de prensa y, oigan, ¿qué les voy a decir? Yo creo que del ministro Puente se pueden decir cosas, pero nunca se podrá decir que no habla con claridad. ¿Y eso qué significa? Que sí, ¿no? Pues que sí. Juez malo porque ha investigado. Magistrado Hurtado, por cierto, Hurtado es un magistrado instructor del Tribunal Supremo que ha llevado esta acusación, que ha llevado estas denuncias y que ha acabado con un procesamiento por motivos absolutamente obvios y por una avalancha de pruebas. Pero y además deja caer, fíjate Carlos, deja caer como que al final todas las resoluciones judiciales las hacen a propósito para que caigan el día que hay Consejo de Ministros, ¿no? Porque ella empieza diciendo, dice, bueno, yo respeto todo, pero bueno, últimamente conocemos muchas noticias aquí cuando estamos en el Consejo de Ministros. O sea, no digo nada, pero lo digo todo. A mí me indigna cómo se quiere hacer la graciosa, la dicharachera, cuando una cuestión tan seria como es el ataque que está haciendo Pedro Sánchez, el Gobierno y todos sus ministros, porque es que ya son prácticamente todos. Ya no sabemos cuáles son los que no han atacado a la justicia, ¿no? Y que sistemáticamente cada juez que investiga o toma una decisión contraria a los intereses de Pedro Sánchez, juez malo y facha, y luego los que nos interesan son los jueces buenos. O sea, es que, y que estos ministros pues se hagan los graciositos, ¿no? Y cómo habla Óscar Puente siempre con mucha claridad, otra cosa no sé qué. A mí me indigna. O sea, estamos hablando de una cosa tan importante como es la justicia en España y cómo la han degradado esta gente que han dejado al Podemos de Pablo Iglesias ya como unos fachas ya, porque es que estos directamente, los ataques son diarios a la justicia. Bueno, por cierto, Puente, la última es la de acusar a Peinado de hacer una investigación prospectiva. Pero ¿qué me estás contando? Un clásico. Lo de la investigación prospectiva. Una acusación de prevaricación. Pero antes de ayer. O sea, quiero decir que es que siguen y siguen y siguen. Por cierto, que había hoy una noticia que dentro de esta oleada de corrupción ya casi ni te llama la atención, pero la verdad que leías el texto, es una noticia de aquí diario, y es que te entraba la risa ya, porque es que vivimos en una crónica negra. O sea, esto es surrealista. Pero lo digo tal cual, lo leo tal cual. La familia de Begoña Gómez pidió una indemnización porque el ayuntamiento le pilló, lo siento, lo traduzco para que todos nos entendamos, en una marranería de prostíbulo de muchísimo cuidado, y tuvo las santas narices de pedir una indemnización porque le habían retirado la licencia. Bueno, cuando entra la policía allí y hace una inspección ocular, lo leo literalmente, a las dependencias del interior del local, se encuentra en la primera planta hasta 5 habitaciones de carácter reservado para los clientes y 2 servicios públicos. Siguen avanzando y se encuentran allí varias estancias, encontrando en una de ellas varias camas. Vamos a ver, una cuestión. O es una sauna, o es una barra americana, pero lo de las camas hay a motrollón, no sé, o sea, a lo mejor alguna familia, no sé, lo tiene como habitual. No, esto no es normal. Esto es un prostíbulo. Y mucho cuidado, porque si se estaba cobrando en España, el proxenetismo, cobrar por la prostitución, es un delito. Cuando aprovechas determinada situación de vulnerabilidad de las personas sobre las cuales se les obliga a ejercer esa prostitución. O sea, mucho cuidado con esto. Lo digo porque no se ha llegado a investigar nada. Y ha habido inspecciones de la policía. Bien. Y se ha publicado que ella era la que pagaba, ¿no? En negro. Efectivamente. Encontrando en una de las estancias varias camas, vaya usted a saber lo que hacían ahí, o nos lo imaginamos todos, un televisor, un micrófono, un equipo de música, gran cantidad de prendas íntimas femeninas, no quiero ni pensar cómo debían estar, y demás objetos de las estancias. Y la policía debe decir, mira, casi que ya no doy más detalles, porque esto es una marranería de muchísimo cuidado. Pero bueno, vamos a pasar a lo otro, simplemente era esto como un detalle. Sandra, si te parece, porque hay un asunto muy delicado
complicado. Luego vamos a volver con esta historia de lo de Delsi y lo que se vio en aquel cumpleaños, 60 cumpleaños, porque hay detalles muy escabrosos. Carolina Perles ha hablado de la presencia del matrimonio presidencial allí. Pero vamos a hilarlo por el orden que yo creo que es el conveniente. Porque esto, evidentemente, y lo decía antes Miguel Ángel Pérez, tiene una ruta que es la ruta de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Y hoy se ha hecho un avance muy importante en tema de investigación sobre las obras presuntamente amañadas en Navarra. Pues sí, recordaréis que a raíz del informe de la UCO de Santos Cerdán, la presidenta de Navarra, María Chivite, se había comprometido a pedir varios informes sobre las adjudicaciones que estaban bajo sospechas y que afectaban a Navarra, ¿no? Iba a pedir un informe a la Oficina Anticorrupción, otro a la Cámara de Comptos y un tercero a una auditora externa. Bueno, el de Anticorrupción ya está aquí. ¿Y qué es lo que ha concluido? Pues que 3 de las 4 obras del caso Cerdán en Navarra, obras que se dieron a Servinavar, la empresa de Anchón Alonso y del propio Santos Cerdán, deberían haber sido anuladas. Eran nulas por todas las irregularidades que acumulaban. ¿Cuál es? La más importante, la del túnel de Belate, ya con María Chivite al frente de la presidencia de Navarra, que fue adjudicada por 76 millones. Pero además a dichas obras se suman, por un lado, la de un bloque de 46 viviendas por valor de algo más de 9 millones de euros en Ripagaina, muy cerquita de Pamplona, en un momento, y esto es importante subrayarlo, en el que trabajaban para Servinavar, por un lado, la hermana de Santos Cerdán y por otro, la pareja de Ramón Alzorriz, que era el portavoz del Partido Socialista Navarro y hombre de confianza de Chivite. Y la tercera obra sería de la época en la que todavía gobernaba Geroa Bai, la marca navarra del PNV, pero también hace alusión a un bloque de viviendas en esta misma zona por valor de cerca de 7 millones. Pues bien, ahora Anticorrupción lo que dice es que todas las irregularidades que han encontrado, y abro comillas, suponen la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por lo tanto, de la propuesta de adjudicación. Entre las tres estamos hablando de más de 90 millones de euros, pero como digo, la más significativa es la de los túneles de Belate, porque estamos hablando de 76, se lleva la mayor parte del pastel. En este sentido, recordamos que ya hemos denunciado muchas veces las irregularidades que había, porque el secretario de la mesa, Lorenzo Serena, que incluso compareció en la comisión de investigación en el Senado, y otros 2 miembros de esa mesa de contratación ya lo habían denunciado públicamente. ¿Qué era lo que decían? Bueno, pues para empezar, y esto es un argumento que le ha comprado Anticorrupción, que después de el presidente lo que hacía era emitir su voto después de que le habían mandado otros 4 miembros el suyo. Con lo cual, ¿esto qué significa? Pues que yo echo cuentas y digo, ¿que me cuadra poner esta nota para que se la den a Servinavar? Bien, que no, pongo esta otra. De ahí esas sospechas que había. Esto, como digo, lo confirmó Lorenzo Serena en la comisión de investigación del Senado, donde además también decía que no se habían motivado suficiente las notas que se le daban a unos y a otros, algo que, según subrayaba, hubiera sido necesario para disipar los rumores que ya existían desde el principio de que la adjudicataria iba a ser precisamente Servinavar. Los rumores que había eran que se le iba a llevar una oferta en concreto y resultó que era la que es la que se lo ha llevado. Y por ese motivo insistíamos en que se tenía que justificar la puntuación, porque era un derecho de esa empresa. Y de las otras si no se lo llevan también, efectivamente, ¿no? Para saber que por qué no que están puntuando de los ciudadanos también, claro. Luego Anticorrupción también habla de otras irregularidades, porque, por ejemplo, una cosa que pasaba era que en lugar de hacer reuniones, la mesa de contratación, lo que hacía era el presidente era lanzar como una cadena de correos, todo el mundo respondía ahí y eso ya se consideraba una reunión, aunque no la hubiera físicamente como tal. Bueno, todo esto lo denunció, como decía este señor, Lorenzo Serena, sin que el gobierno foral de Navarra hiciera absolutamente nada. Es más, hay que recordar que a Serena le castigaron apartándole del resto de sus compañeros. En lugar de dejarle en las oficinas, ¿a dónde le mandaron? Pues una nave industrial, se accedía por una puerta metálica, no había dónde fichar, no podía fichar, me dieron una llave, yo cuando llegaba estaban mis compañeros vigilantes de carreteras. Los vigilantes y él en una nave industrial. Surrealista. Bueno, por estos hechos, el gobierno de María Chivite ya fue condenado precisamente por la Oficina Anticorrupción. Habla de que es un acto de represalia, que está injustificado, tal. Califica como infracción muy grave de la Ley 2/23 del Estado, que creo que lleva aparejada una multa pecuniaria. Les insta a que no me vuelvan a perjudicar ni a perturbar mis condiciones laborales, porque si no podía dar supuesto una responsabilidad disciplinaria, etcétera, etcétera.
Y por último, Carlos, recordarás esa otra irregularidad que ya se había puesto sobre la mesa. Chivite no permitió jubilarse a Jesús Polo, que era el funcionario que firmaba las adjudicaciones de la trama. Es más, el gobierno regional llegó a modificar hasta 3 veces la ley para que este señor, un ingeniero de 70 años, pudiera seguir trabajando. Lo que dijeron desde el gobierno foral es que no había otros profesionales para sustituirle, pero yo recuerdo que El Mundo destapó que era mentira y que en realidad desde 2022 tenían una lista con 4 ingenieros que estaban en lista de espera. ¿Cómo no va a haber más gente esperando para sustituirle? Bueno, pero estos son los argumentos que utilizan a veces. Lo que no había era gente a la que le pudieras a lo mejor decir, esta es la que se lo va a llevar. Que los hubiesen programado previamente, vamos. Claro. Que las adjudicaciones eran más falsas que un duro de madera. Traducido. Y otra cosa, no os olvidéis que no hace tanto nos contaron que el presupuesto que se había previsto para los túneles de Velate se había elevado en casi 10 millones más de euros. Esto también es un clásico siempre de este tipo de obras. Con esto entenderá todo el mundo que Anticorrupción, noticia también de hoy, se opone a la libertad de Santos Cerdán por su papel director en la trama. Bueno, pues cuidado, porque si Santos Cerdán va para adelante, Santos Cerdán parece, Miguel Ángel, corrígeme si no es así, que va a cumplir los 6 meses de prisión preventiva. Si Santos Cerdán va para adelante la conexión con Pedro Sánchez, porque Santos Cerdán era la cabeza pensante. Koldo García Izaguirre era el alfil de Santos Cerdán y era la persona a la que utilizaba Santos Cerdán para tener controlado a Ábalos. ¿Cómo controlaban a Ábalos? Por una forma muy sencilla. Le ponían acceso a prostitutas, le ponían acceso a juergas, le ponían acceso a rulos de dinero, le ponían acceso a... Y de esa manera, de una forma camuflada y a través de la pantomima de que ahí estaba José Luis Ábalos, controlaban el Ministerio de Transportes a escala nacional. Y para controlar en Navarra las obras públicas no necesitaba a nadie. Era de allí. Tenía perfectamente controlado el aparato el Partido Socialista de Navarra allí. Totalmente. Yo creo que, viendo la investigación, uno de los orígenes de la trama Koldo es Navarra, sin duda, por Santos Cerdán, única y exclusivamente. O sea, no hay que rebanarse mucho más el cerebro, ¿no? Respecto a la libertad de Santos Cerdán, es que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Supremo en paralelo. Entonces, en el Tribunal Constitucional, a mí la información que me llega es que los magistrados en los que ha recaído pues el recurso, hay mayoría a favor de inadmitir ese recurso de Santos Cerdán, y por otro lado en el Tribunal Supremo, después del escrito demoledor que hemos conocido hoy de la Fiscalía Anticorrupción, tiene que tomar la decisión el magistrado Leopoldo Puente, pero creo sinceramente que no va a haber novedades, porque aquí hay una cuestión clara: se metió a Santos Cerdán en prisión provisional porque había riesgo de destrucción de pruebas y de que pudiera condicionar a testigos u otras personas. Se han ordenado una serie de diligencias tendentes a esclarecer la financiación ilegal del Partido Socialista por un lado y por otro lado el informe patrimonial del propio Santos Cerdán. Esos informes no están concluidos, con lo cual el riesgo persiste y no puede dejar la prisión Santos Cerdán, porque volvería a haber ese riesgo de destrucción de pruebas, con lo cual yo creo que la decisión de Leopoldo Puente va a ser también que siga todavía Santos Cerdán en prisión. De hecho, Puente, en un auto que publicasteis fue clarísimo, o sea, ponía personas físicas o jurídicas. Sí. O sea, vamos, dejaba la puerta abierta, totalmente abierta, porque es que estaba empezando a evidenciarse que efectivamente hay financiación irregular del Partido Socialista. O sea, que todas esas obras se lo llevarían, era una parte para mí y otra para el partido. Es que eso es... Vamos. ¿Os acordáis de lo que dijeron los sempiternos socios de Pedro Sánchez? Los Bildu, Esquerra, Junts, que evidentemente que se lo crea su tía la del pueblo. Dijeron, no, como lleguemos a financiación ilegal, eso es una línea que no vamos a cruzar. Que no vais a cruzar, la vais a cruzar en comandita. Y vais a seguir respaldando el gobierno por todas las dádivas que os da. Y porque en la vida habéis encontrado un gobierno que os regalen de una forma más empaquetada, con celofán y lacito, la destrucción de España. Es importante también destacar, Carlos, porque a veces se nos traspapela con tantas cosas, que el gobierno siempre utiliza como argumento de autoridad que el Tribunal de Cuentas no ha encontrado deficiencias en las obras, en los contratos COVID, en la financiación del partido. Hay que recordar que el gobierno, Pedro Sánchez, puso a Enriqueta Chicano al frente del Tribunal de Cuentas, que, para que nuestros oyentes tengan claro, Chicano es la Pumpida del Tribunal de Cuentas. Hace lo mismo que hace Pumpido en el Tribunal Constitucional, hace Chicano en el Tribunal de Cuentas. Entonces, fijaos la de veces que ha dicho Pilar Alegría, no, es que el Tribunal de Cuentas no ha encontrado ningún
irregularidad en las cuentas. ¿Qué hizo el Tribunal de Cuentas? Entre otras cosas, no investigar el famoso crowdfunding de Pedro Sánchez para llegar a la Secretaría General del Partido Socialista. O sea, fijaos la importancia que tiene el Tribunal de Cuentas y pasa como más desapercibido. Aldama ha hablado ya, Miguel Ángel, de que va a aportar información y que va a dar pruebas de la implicación, ha dicho, de Zapatero y ha dicho que también de Pedro Sánchez en la financiación ilegal. ¿Tú crees que esto va a ocurrir? Yo creo que él está dispuesto y yo lo único que quiero es que se pongan ya de acuerdo y que lo hagan. Porque claro, ahora está un poco el orgullo de no, a mí que me citen y los otros, no, pídelo tú. Bueno, o sea, yo creo que es una cuestión bastante Aldama ya lo ha pedido. Aldama tiene que pedirlo oficialmente para que le citen, decir, oye, puedo aportar esta información, pido declarar. Y en ese momento yo tengo clarísimo que le citarían, pero todavía esa petición no se ha hecho oficialmente. Es verdad que lo deja caer en los medios de comunicación, pero yo creo que en el Supremo esperan la petición oficial de Aldama para citarle. A ver, Aldama, si quiere, tiene información y vamos a escuchar esas declaraciones que hizo ayer en Telecinco Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos. Aldama tiene información desde el inicio de Pedro Sánchez y, por supuestísimo, de Begoña Gómez. Pero vamos a escuchar, con respecto a la famosa fiesta del 60 cumpleaños, ya te digo, de José Luis Ábalos, lo que decía sobre la relación de Aldama y la presencia de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar. Lo único que presencié es cuando en el cumpleaños Aldama le acerca el teléfono a José para que la señora Delcy Rodríguez le felicitara. Venga, y el siguiente corte, donde habla de cómo llegó la pareja presidencial. Él estaba en todo momento presente. El presidente llegó ya empezado el cumpleaños y la verdad que no tardó mucho en marcharse. Yo creo que fue de los primeros. Hubo un momento en ese cumpleaños en el que se ve salir en una de las imágenes de una especie de trastienda, de una especie de segundo habitáculo, se ve salir a Koldo García Izaguirre con cara seria, no enfadada, pero seria, y se ve salir detrás a Víctor de Aldama. Vamos a ver, que venían de hablar algo. Venían de hablar algo, en medio llama Delcy Rodríguez, aparece el presidente del gobierno, aparece Begoña Gómez. Begoña Gómez por esas fechas ya conocía más que de sobra a Víctor Aldama, porque había pasado ya la famosa historia de San Petersburgo, que es el encuentro que les propicia la Organización Mundial de Turismo, que ya se está llevando de negocios abiertamente a Begoña Gómez y le hace coincidir allí con Javier Hidalgo de Air Europa, con Aldama, no sé si estaba Koldo en aquella reunión, no recuerdo ya, pero vamos, le hace coincidir con todo el núcleo, como dirían los de Podemos, el núcleo irradiador. Y ahí entran en contacto. Es decir, que cuando van todos a esta fiesta en la que llama Delcy, en la que están todos, en la que está Aldama, en la que está Pedro Sánchez, en la que está María Jesús Montero, estaban todos al corriente de que evidentemente ya había una relación con Delcy Rodríguez. Este puede ser el eje, Miguel Ángel, de una segunda vía de financiación, porque yo tengo la sensación de que aquí ha habido tres. La primera, la de las presuntas obras públicas amañadas. La segunda, la del petróleo. La tercera, que yo no sé si esto es financiación de partido, sobreentiendo que no, que esto debió ser una cuestión personal, presuntamente personal, el rescate de Air Europa. Bueno, sí, yo apuesto porque la última, la parte de Europa, pudiera ser presuntamente en forma de comisiones a algunos de los beneficiados que participaron en que saliera adelante ese rescate de Air Europa. Pero lo que está claro es que Aldama, o sea, es que es un testigo de excepción, es que lo vivió desde dentro, Aldama, como él bien ha dicho en sede judicial, porque todo lo que ha dicho Aldama se ha ido demostrando, aunque han intentado desacreditarle, todo lo que ha dicho Aldama en sede judicial se ha ido cumpliendo. Y él ha dicho que él era como el ministro de Asuntos Exteriores oficioso de Pedro Sánchez, y que Pedro Sánchez le felicitó en persona por su labor, por los contactos con Venezuela, con no sé qué países de Sudamérica. Es decir, Aldama tiene la llave de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que como Aldama está metido en todo, pues si empieza a cantar sobre todo, él se autoincrimina también. Entonces tiene que medir cada movimiento, cada declaración que da, cada documento que aporta, porque de alguna forma él también se puede autoincriminar. Pero desde luego yo creo que Aldama sabe muchísimas cosas sobre Pedro Sánchez, sobre Begoña Gómez, y todavía pues no sabremos si las conoceremos o no. Y además a esta gente cuando empiezan lo de, uy, si a este no le conozco... es que lo negaron todos, ¿eh? Yo no he hablado nunca con él, yo no tengo ningún mensaje. Todo esto debe cabrear mucho. Claro. Porque claro, dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, es como lo de Zapatero, que al final dijo, oye, si te llevé yo a Caracas en mi avión, o sea, ya no me toques las malas narices. Cosa que no ha negado Zapatero, ¿verdad? No, yo no lo he visto. Que lo llevó en su jet privado. No, ni cómo lo va a negar. De Caracas a República. Es que ¿a que lo niegas?
y el otro tendrá el documento seguro, Vamos, porque Aldama... le habrá puesto un micrófono debajo del asiento, otra seguro. cosa no, pero vamos, grabaciones, papeles, no sé qué, debe tener de todos. Entonces, es verdad que se incrimina, pero también consigue beneficios. Colaborar con la justicia. Claro, de colaborar con la justicia, eso tiene también sus beneficios. Entonces dice, ¿que no me conocéis? Vale, no me conocéis. Yo voy a pagar los años que sean porque me han pillado, pero a vosotros venir detrás. Vais para adelante también. Vosotros vais para adelante y uno detrás de otro. Entonces se está dosificando todo y viendo cuáles son las ventajas que él va a obtener, en qué momento le viene bien, cuándo informativamente es el momento, porque tampoco puedes soltar una bomba y que te solten otra. O sea, quiero decir que todo eso lo estará manejando. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta, antes les vamos a hacer una recomendación, pero a la vuelta vamos a hablar con Serafín Giraldo, que nos va a actualizar toda la información policial. Él tiene una asociación, H50, pero sobre todo es una persona con muchísimo predicamento en la policía y evidentemente ha estado hablando con compañeros suyos. Y frente a esa ola de bulos que está lanzando el Ministerio de Interior, que dentro de poco nos va a decir que no hubo ni altercados, porque según ellos fueron manifestaciones pacíficas, que tócate las narices. O sea, a este paso vamos a tener que pedir perdón por tener ojos. Bueno, nos va a contar qué es lo que ocurrió exactamente. Si iban con defensa, si no iban con defensa, si tenían que hablar, si no tenían que hablar. Porque las denuncias son brutales por parte de la policía. Yo ya lo digo, evidentemente me creo a la policía. Les doy algunos titulares más, porque esto es surrealista lo que está ocurriendo. Para empezar, ya está denunciado el delegado del Gobierno en Madrid por la actuación policial, por una actuación negligente, por dejar sin efectivos para controlarlo. El diario El Mundo titulaba así: así se planificó desde el Gobierno el fracaso de la Vuelta. Repito, así se planificó desde el Gobierno. Orden de no actuar la mañana del domingo y tantos antidisturbios como radicales. Pero ¿cómo vas a controlar así a nadie? Y encima dejándoles sin material. Vamos con esa recomendación, Sandra. Pues una recomendación para todos nuestros oyentes y en especial para aquellos que tengan más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. ¿Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran? Mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos, 900-900-100 o en optimamayores.com. Bueno, pues vamos a ir enseguida con Serafín Giraldo para que nos actualice toda esa información de la barbaridad que hemos tenido que presenciar este fin de semana, con un gobierno lanzando y alentando a actos violentos. Pero antes de que vayamos con él, actualízanos, Sandra, información, porque tenemos elecciones a la vista. Elecciones, pero sí, no generales. Nos animen, que no son las generales. No generes falsas expectativas, que no hay nada peor en esta vida que generar falsas expectativas. ¿No? Sí, pero no las que muchos de nuestros oyentes desean. Como que muchos de nuestros oyentes y yo. Las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo si no hay adelanto electoral nacional previo. Es el anuncio que ha hecho el secretario autonómico del Partido Popular, Francisco Vázquez. Repetimos, elecciones en Castilla y León, 15 de marzo, si no hay adelanto electoral nacional previo. Es una de las noticias de esta tarde. También tenemos otras noticias de última hora. Junts tumba con Partido Popular y Vox otra ley de sumar tras el varapalo a la reducción de jornada. Se refieren a su plan de crear una oficina anticorrupción. Y bueno, pues además también tenemos otra noticia que nos llega. Junts tumba la oficina anticorrupción de Sumar. Agencia. Sumar, o de la Agencia Anticorrupción, que era el campeonato del mundo a ver quién es más cínico o qué. O sea, no sé quién puede tener menos ganas de perseguir la corrupción. ¿Quién de los dos? Y luego, además de votaciones del Congreso, tenemos también otra noticia de esta misma tarde. Podemos tumbará la delegación de competencias de inmigración a Cataluña pactada por Partido Socialista y Junts, porque dice que no va a apoyar normas racistas. Bueno, déjenme que les recuerde, porque es noticia que puede tener una repercusión económica fortísima, empresarial, elevadísima, con unos costes totalmente disparatados, pero a falta de más detalles, les recuerdo, Junts ha pactado con Pedro Sánchez, como no, evidentemente le va a pedir lo que quiera y Pedro Sánchez le va a dar absolutamente todo lo que le pida. La obligación para las grandes empresas de atender en catalán a los clientes. ¿En Cataluña? No, en Cataluña, en Murcia, en La Rioja, en Asturias, con lo cual tendrán que dotar equipos en todas partes de atención al cliente. No vaya a ser que se pase por ahí una persona de Badalona. Y todos los equipos con costes permanentes. Bien, nos va a quedar las empresas que yo les diga aquí en España. Pero bueno, vamos con la otra historia. Serafín Giraldo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Serafín, muchísimas gracias por atendernos, que además sé que venías en un viaje y hemos tenido que estar cuadrando, pero nos interesaba mucho tenerte porque el conocimiento técnico que tú tienes es muy potente, porque estás en contacto con muchísimos policías y claro, aquí se ha entablado una discusión, el Ministerio del Interior está negando básicamente todo lo que están diciendo todos los policías, lo que está saliendo básicamente en todos los medios y que son acusaciones que, fíjate que yo he llegado a pensar que al gobierno esto no le importa absolutamente nada, pero por lo que sea o por mantener las apariencias está intentando disimular. Las informaciones que nos llegan, Serafín, es de que había gente, y así se la afilió, así se la fichó por parte de la policía, había gente perteneciente a Kale Borroka, en concreto 9 personas, que había gente de 2 organizaciones ligadas a Hamás. Hamás es una asociación, es una organización, una banda terrorista asesina. ¿A quién te crees tú, Serafín? ¿A los policías o al ministerio? Hombre, yo como policía creo a los policías, es evidente. Pero fíjate, y esto lo digo a tus espectadores, a tus radioyentes, son radicales. Entonces, si son radicales, lo lógico es que pertenezcan al mundo radical. Claro. Y si pertenecen al mundo radical, evidentemente tienen que pertenecer al mundo de la Kale Borroka. Y si pertenecen a Kale Borroka, saben cómo realizar guerrilla urbana, que fue lo que hicieron precisamente en la manifestación. Por tanto, es cuestión lógica, ¿eh? No se trata de creer o no creer en los policías, se trata de una cuestión lógica. Si salieron a practicar Kale Borroka en la calle, son Kale Borroka. Y desde luego actuaron como tales. Tú fíjate en muchas imágenes que han pasado los medios de comunicación. La mayor parte de ellos son jóvenes, aparecen embozados y llevan mochilas. Es importante que nos fijemos en esas imágenes. En las mochilas, evidentemente, llevan chinchetas para tirar a los ciclistas, cristales con los que agredieron a los policías y material pirotécnico. Por tanto, es Kale Borroka. Son profesionales de generar disturbios en la calle. Pues la explicación no ha podido ser más concreta. Los grupos identificados como vinculados a Hamás, repito, organización terrorista que mantiene una dictadura en la Franja de Gaza desde el año 2006, pertenecen a 2 asociaciones, Al-Yudur y Samidun, que están identificadas poco menos que como una especie de lanzadera de cachorros de Hamás. Las informaciones que están llegando y que están saliendo publicadas, en concreto esta de Objective, apuntan a que los policías cumplieron perfectamente con su función, los identificaron, comunicaron a la delegación de gobierno, hay miembros de estas organizaciones. En estos momentos la delegación de gobierno lo está negando, claro, tiene todo el sentido que lo niegue, básicamente porque la siguiente frase de los policías fue, como tú acabas de indicar, no estamos hablando de gente puntualmente violenta, sino de profesionales del enfrentamiento. Por lo tanto, necesitamos recursos. Y lo que nos cuenta la policía, Serafín, es que ni les contestaron a la petición de recursos adicionales, de policías adicionales. Vamos a ver, si tenemos que analizar lo que pasó en la manifestación que se volvió violenta, fíjate, fallos técnicos, pero fallos técnicos no operativos, es decir, fallos técnicos que no tiene un profesional, que posible estén marcados por el límite de tolerancia. Ahora explico lo que es que marcaron los políticos. En primer lugar, el vallado. En el vallado, cualquier persona que haya visto las imágenes ve que las vallas solo tienen 1 metro. Un operativo no coloca esas vallas, sobre todo cuando sabe que la manifestación puede volverse hostil. Serafín, cuando dices un operativo, es el operativo policial, ¿verdad? El operativo policial. Es decir, no que se ve la mano política a la legua, vamos. Correcto. Claro, pero fíjate, es que no hace falta ser policía. Tú no colocas esas vallas para que te tiren con ellas. Tú colocas vallas de 2 metros y además las entrelazas. Además le pones candados para que no puedan tirarlas. Punto 1. Punto 2. Hay una tarea previa. Una tarea previa pues es identificar, que eso sí se hizo, identificar, cachear y, en su momento, si es posible, y si han cometido algún delito, detener a varios violentos. Es una tarea de prevención que se hace prácticamente en todas las manifestaciones. En tercer lugar, yo no sé el número, repito, de personal de paisano que había, pero imagino, y además como profesional de la formación te puedo decir que entiendo que muy poco, Muy poco, porque yo cuando veo una manifestación veo a lo mejor otras cosas que no ve un ciudadano, evidentemente. Un panadero cuando ve el pan de una forma, yo lo veo de otra. En definitiva, para mí la manifestación había poco, y esto es opinión, poco personal de paisano. El personal de paisanos, Serafín, es la gente que se introduce en los grupos violentos para poder dar información de ellos, para controlarlos, vamos, topos, por decirlo de alguna manera. Gente que no va con uniforme y al que no le identifican en ningún momento como policía. Evidentemente, y es que se tienen que introducir personal de paisanos, solo faltaba, se trata de controlar una manifestación hostil.
Y en cuarto y último lugar, estuvieron embolsados. También hay unas imágenes que lo reflejan claramente que estuvieron embolsados. ¿Qué significa embolsados? Estuvieron detectados, se les estaba identificando, en concreto en las Cibeles. En un momento dado hay unas imágenes en las cuales los policías se dan la vuelta y retroceden. Y esas imágenes son claras, son precisas. Y ellos van detrás de los policías, lanzándole toda serie de objetos. Bien, cuando tienes embolsados a los malos, cuando tienes embolsados a los radicales, evidentemente no los sueltas porque sabes que se van a introducir entre los manifestantes, que no son violentos, entre los manifestantes que acuden a la manifestación, que en este caso no era manifestación, que en este caso sencillamente iban a ver un evento deportivo. Y te la van a reventar, y perdona que utilice este lenguaje, pero es un lenguaje policial, te la van a reventar. Entonces, se desembolsó. Eso, evidentemente, tampoco es una orden operativa. Eso entiendo que es de alguien que ha marcado un límite de tolerancia muy alto. Es decir, dejar hacer, dejar hacer, dejar hacer. Por tanto, y esto quizás sea difícil de explicar, ayudarme un poco. Evidentemente, las decisiones que se toman en la calle son operativas. Pero en el centro de mando hay un político, que es el delegado de gobierno, que marca el límite de tolerancia de la policía. Esto es lógico. Por tanto, entiendo que las decisiones que se tomaron policiales estaban marcadas por el delegado de gobierno que pertenece, de ahí que los sindicatos hayan pedido su dimisión, que pertenece a ese grupo de decisión y que de alguna manera marcó el operativo policial, marcó las directrices policiales, Serafín, si marcó el fracaso de la manifestación que se volvió violenta. Lo que estás diciendo encaja 100% con las informaciones que hemos estado dando. Una de ellas es de OK Diario: policías de la Vuelta revelan la orden de Marlaska. Abro comillas, nos exigieron soltar a los violentos que teníamos embolsados. Vaya. Ayer mismo nosotros, hablando con una responsable de Jupol, nos dijo ha habido unidades a las que ni tan siquiera les han dado la orden de embolsar. En determinados sitios, yo creo que actuaron, por lo que nos dijeron además estos responsables policiales, actuaron ante el peligro inminente por iniciativa propia. En el momento en el que vieron que los habían embolsado, les dijeron que los soltaran. Lo que tú estabas describiendo, que se dieran la vuelta. Claro, un momento en el cual, claro, la conclusión de los grupos violentos era obvia. Contamos con respaldo oficial, contamos con respaldo político. Correcto. Fíjate que yo no he leído esas informaciones. Además, acabo de llegar de viaje, te lo aseguro, que no las he leído. Yo te estoy analizando lo que veo en las imágenes. Evidentemente, soy un profesional, tú me conoces, yo soy un profesor. Estoy diciendo lo que veo, lo que concluyo después de verlo. Como profesional te lo digo, no había leído esas informaciones y me alegro que coincidan conmigo. Yo me alegro de que coincidan contigo por tu prestigio, que es más que sobrado. El problema es que esto lo que certifica es que hay un gobierno que está jugando al desgobierno, y lo digo abiertamente y con todas las consecuencias, está jugando a la violación de la seguridad ciudadana. Porque, y tú lo sabes perfectamente, Serafín, cuando ocurre esto, lo que se hace es poner en peligro a los policías, a los asistentes pacíficos a un acto deportivo, que eran familias con niños. Yo no sé, esos chavales, cuando hayan visto lo que han tenido que ver y los actos violentos que han tenido que soportar, si querrán volver a un acto deportivo de esta naturaleza, o si les querrán llevar sus padres o sus abuelos. Se pone incluso en peligro a los propios manifestantes que acudieran allá sin ganas de provocar ningún incidente. Es decir, se ha jugado con la gente, se ha jugado con los policías. Otras informaciones, y además en las imágenes se puede cotejar perfectamente, había un montón de policías, de agentes que no estaban con las protecciones de Kevlar. Pero ¿cómo puedes plantear, cuando llevan 10 días hablando de que van a reventar Madrid, puedes plantear que salgan las unidades antidisturbios, las UIPs, sin la protección máxima? ¿Cómo se puede plantear eso, Serafín? Yo, entiéndeme, y además te lo digo como profesional, como policía, me preocupa mucho mis 22 compañeros que han sido lesionados de forma innecesaria, porque podían haberse hecho las cosas de otra forma. En segundo lugar, me preocupa la imagen de la Policía Nacional, esa imagen de derrotado, de que no es capaz de controlar el orden público. Me preocupa la imagen de España, porque de alguna manera de cara al exterior hemos dado una imagen penosa. Y por último, permíteme hacer una pequeña crítica a la policía, la propia policía. Cuando eres mando de UIP, a veces voy a emplear una palabra suave, hay que echar un poco de narices también, y quizás ese límite de tolerancia político tienes que decir hasta aquí hemos llegado. Yo no voy a permitir que los hombres, las mujeres, policías nacionales que dependen de mí, pues sufran lesiones. Yo espero, no quiero pronunciarme más sobre esto, pero espero que se me haya entendido. Serafín, un abrazo enorme y muchísimas gracias por esas explicaciones. Es un placer. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Volvemos enseguida, comentamos todo esto y ya les adelanto que hay otro pedazo de jaleo montado. Pozuelo de Alarcón,
un centro de inmigrantes. El centro de inmigrantes donde pretende meter a no sé cuántos inmigrantes que han llegado de forma ilegal, el gobierno no cuenta con los permisos. Ese centro es del gobierno. El ayuntamiento le ha dicho, oye, hasta aquí podíamos llegar. Si no te importa, primero cumples con todos los requisitos porque esto ya es de cachondeo. Bueno, pues al ayuntamiento se le han inflado ya las narices y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, y ha cerrado definitivamente. Vamos a hablar con la alcaldesa. Publicidad y volvemos ya. Bueno, pues la última hora pasa por una nueva derrota de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. No se imagina la gente lo que lo siento. Todavía no se ha recuperado de la semana pasada, cuando le tumbaron la reducción de la jornada laboral, y ahora Junts ha vuelto a utilizar sus 7 votos para echar por tierra la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción. De Sumar. Toma sí, ya. Carlos, se trata de un nuevo revés para Yolanda Díaz, al ser una de las propuestas con la que la líder de Sumar presionó a Pedro Sánchez después del escándalo de Santos Cerdán. De esta forma trataban de distanciarse de la corrupción en las filas del Partido Socialista. La oficina no saldrá adelante por el voto en contra de Junts, PP y Vox. Bueno, y cambiando de asunto, Podemos ha anunciado que va a tumbar la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña pactada entre el PSOE y Junts. Dicen en el partido de Ione Belarra que es una medida racista. Ese voto en contra lo ha confirmado la propia Ione Belarra. La semana que viene Podemos se sumará al no de PP, Vox y UPN, condenando al fracaso una de las cesiones que exigía el fugado Carles Puigdemont. Esta misma tarde, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quedan 7 días para la votación. Ha dicho que quedan 7 días para la votación y que la izquierda española tiene 2 opciones. La primera es dejar de llamar racistas a los catalanes, que desde hace mucho tiempo están reclamando que se solucione el descontrol migratorio. La segunda opción, dice Nogueras, es que Podemos se instale en el bloque de PP y Vox. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que ese pacto con Junts se va a cumplir. Lo que el Gobierno de España firma, por supuesto, dentro de la Constitución y dentro de la defensa de los estatutos de autonomía, el Gobierno de España lo cumple, ¿no? En el trámite parlamentario lo que se debe escuchar a los grupos, ver qué opinan, qué es lo que querría modificar, si es un trámite que tiene luego más pasos y por tanto vamos a no adelantarlo. Por otra parte, en los próximos días veremos si saldrá o no adelante en el Congreso la última cesión que ya habéis contado en este programa. Junts ha conseguido que el Gobierno apoye sus enmiendas a la ley de atención al cliente para obligar a las empresas españolas con más de 200 trabajadores a que atiendan a los clientes en catalán o en su lengua oficial. Y mañana la Unión Europea va a presentar la propuesta para suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel. El objetivo de esta propuesta es bloquear la parte comercial del mismo, además de añadir medidas como la suspensión de la ayuda bilateral, de la que depende del Ejecutivo Comunitario, y añadir pasos para apoyar a Gaza desde el punto de vista humanitario con una conferencia de ayuda a Palestina. Esta es la idea de la Comisión Europea. Por cierto, que el rey Felipe VI está de visita oficial en Egipto y desde allí ha dicho lo siguiente sobre la situación en Gaza. El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi 2 años, se ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza. Desde Israel ha hablado el portavoz del ejército del país y ha calculado que llevará varios meses tomar el control de la ciudad de Gaza después de que anoche comenzara la ofensiva terrestre en esa ciudad. Y un apunte más, Carlos, del exterior. La Fiscalía de Utah ha pedido que se le imponga la pena de muerte a Tyler Robinson, que está acusado de asesinar al activista pro-Trump Charlie Kirk. Está acusado de un delito de homicidio agravado y de obstrucción a la justicia. Que les recuerde la noticia que llevamos en estos momentos en Libertad Digital, que me parece decisiva, lo digo literalmente. Si se cumple, puede ser decisiva. Aldama, dispuesto a declarar en el Tribunal Supremo sobre el papel de Zapatero en la financiación ilegal del PSOE de Sánchez. Si habla de Zapatero, va a tener que hablar de las conexiones Zapatero-Sánchez. Sí o sí, porque aquellos acuerdos fueron la antesala de los actuales. Y de hecho, Zapatero aparece, por ejemplo, en el lanzamiento de situar a Air Europa como aerolínea estratégica de Venezuela, cosa que posteriormente llevó, lo decía antes Carmen Tomás, al intento de recuperación de la deuda, cosa que llevó posteriormente al famoso rescate y a la negociación por Begoña Gómez, por Pedro Sánchez, por Ábalos, todo sin que ni tan siquiera hubiese sido pedido oficialmente. Zapatero fue la avanzadilla. Totalmente. Y la noticia que publicaremos mañana en Libertad Digital, que se la avanzamos también, la fiscal que pedía cianuro para Ayuso, se acordarán, una de las predilectas de Álvaro García Ortiz, tenía un segundo post-it. El primero era con un nombre o una cita de un restaurante y Begoña Gómez Fernández. Toma ya.
que resulta que es la mujer del presidente. Bueno, pues en otro post-it tenía la siguiente indicación: buscar una salida digna al fiscal general del Estado. No sabía yo que ese es el nuevo cometido de los fiscales. Yo pensaba que era hacer cumplir la ley, perseguir el delito, plantear la acusación pública. No, por lo visto es buscar una salida digna al fiscal general. ¡Viva los post-it de Pilar Cianuro! Vamos a hacer repaso de las portadas, que hay información importante. Bueno, muchas de las noticias que nos ha comentado nuestro compañero Ricardo en este boletín informativo son las que ahora copan las principales portadas de los periódicos. Por ejemplo, mencionaba a nivel internacional esa acusación formal de la Fiscalía a Tyler Robinson del asesinato de Charlie Kirk y pide para él la pena de muerte. Cuenta, por ejemplo, el diario El Mundo que entre las notas que se han encontrado en su poder hay una que decía: tengo la oportunidad de acabar con él y la voy a aprovechar. Otros periódicos destacan, por ejemplo, ese discurso de Felipe VI en su visita a Egipto. El rey invoca una paz valiente y la reconciliación en Oriente Medio a su llegada a Egipto. Y luego ya, pues temas más nacionales, sobre todo, pues lo que decíamos antes, ¿no?, de votaciones que se van a producir estos días en el Congreso de los Diputados, y también esa noticia con la que abríamos antes el repaso informativo. Junts pacta con Pedro Sánchez la obligación para las grandes empresas de atender en catalán a los clientes. En ABC, por ejemplo, Podemos provocará una nueva derrota de Sánchez con su no a transferir las competencias de inmigración a Cataluña. Pues fíjate que esto, lo de exigir que se tenga que hablar en catalán, o sea, es que es tan absolutamente abusivo, y lo digo literalmente. Vamos a ver, si una empresa tiene clientes catalanes, la empresa es la primera interesada en atenderles en la lengua en que le llamen. Porque ¿qué es lo que quiere hacer? Negocio. Por tanto, ¿qué es lo que está pactando Junts con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez? No está pactando que se atienda en catalán a quien lo demande. Está pactando que tengas que tener un ejército de personas, con lo cual estás alterando la contratación de la empresa. Estás teniendo que meter como un requisito lo mismo que se ha metido, la barbaridad que se ha metido en todas las plazas nacionalistas, de que todos los cuadros tengan que acabar teniendo en Navarra, que por cierto ya lo de Navarra me toca las narices por partida triple, cuádruple o yo qué sé, porque encima es que resulta que el vascuence no es la lengua oficial. Bueno, pues se ha metido como requisito, pero o sea, y ni siquiera es la lengua oficial de la Comunidad Navarra, pero resulta que ya todos los cuadros tienen que ser los que están allá. Resultado, una persona que no es vascófona, una persona que no habla el catalán, una persona que no habla las lenguas regionales, ¿qué es lo que hace? Marcharse de allí. Porque sus opciones laborales, ¿cuáles son? Ínfimas. Porque se empieza a pedir en todas partes, no que seas buen médico, no que seas un buen comercial, no que seas una persona que atienda bien al público, no. Los requisitos o los gustos independentistas del nacionalista, perdón por la expresión, boinero de turno. ¿Y los costes? Totalmente. Claro, porque es que le subes la seguridad social, los impuestos, le pones una cantidad de trabas burocráticas, de leyes absurdas, de órdenes tal, y encima ahora, o sea, tienes que contratar a gente especializada a la que le tendrás que pagar un buen uso, quiero decir, porque y quitar a los no especializados, y quitar a los no especializados, que son los que saben atender al público y tal, pero no, mejor que hable catalán que atienda bien al público. Bueno, pues nos está escuchando, creo ya, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero Toledo. Paloma, ¿cómo está, alcaldesa? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Pues muchísimas gracias por atendernos, porque como Pedro Sánchez juega más que al despiste a reventarnos el país con un fin muy obvio, aparte de que yo cada día estoy más convencido de que es que les gusta reventarlo, pero independientemente de eso y de su antisemitismo absolutamente genético, les encanta tapar determinadas noticias. Hemos hablado de corrupción muchísimo en el programa, hemos contado todo lo que está pasando, pero yo tampoco quería dejar de tener un minuto de atención o unos cuantos minutos de atención a un problema que está creciendo, que es el tema de la entrada ilegal de inmigrantes en España. Y claro, va y resulta que en Pozuelo se ha dado una situación muy llamativa, porque resulta que hay un centro de inmigrantes que ustedes detectan que no cumple con los requisitos, que no cumple con las exigencias, totalmente legales, totalmente formales, y que el gobierno se empeña en utilizarlo para meter a esta gente que está llegando ilegalmente a España. Y claro, ustedes ya evidentemente han decidido hacer una cosa que esto le sonará muy extraño a Pedro Sánchez, que es cumplir la ley. Completamente, la verdad es que es cierto que vivimos unos momentos en los que, bueno, que ciertamente parece todo como anómalo, ¿no? Y lo de cumplir la ley parece que se ha convertido en, pues como en un mérito, no en una obligación de todos, y el gobierno de España pues no está por encima del resto de los ciudadanos. ¿Qué ha ocurrido allí? ¿Cuál es la historia, la intrahistoria? ¿Cómo han negociado con ellos? ¿Qué es lo que les están argumentando? Bueno, pues toda la historia empieza en 2013, que el Gobierno de España tiene allí un centro de la Tesorería General de la Seguridad Social, un centro de formación con habitaciones donde imparten formación para empleados de toda España, que en el año 2022, con la crisis de Ucrania, pues la tesorería se lo cede para albergar pues a refugiados, como en tantos otros sitios, lugares y municipios,
Y bueno, a partir de ese momento pues se decide transformarlo por la puerta de atrás, un recurso que es de emergencia, pues decide transformarlo en un centro permanente para acoger migrantes pues de todas las nacionalidades y condición. Nosotros el 1 de julio empezamos a ver teletipos porque el 1 de julio, alcaldesa, de este año ya, ¿verdad? De este año, sí. El 1 de julio, pues empezamos a recibir informaciones de que el Gobierno de España pues pretende meter allí en ese centro a 400 menas, un centro que estaba pues casi al borde de su capacidad, y con 500 plazas, pues casi al borde pretendía meter a 400 menores no acompañados más. Y bueno, pues nosotros decidimos pues revisar, que ante la falta de información, de comunicación, pues decidimos revisar y comprobar que toda la normativa y toda la documentación de ese centro, las licencias y demás estaban en regla. Y bueno, pues efectivamente no estaban. Nadie se había dedicado de hacer un cambio de uso, un traspaso de titularidad de la licencia. En fin, no sabemos cómo pasó de centro de formación con 150 habitaciones a un centro de acogida de migrantes para 564 personas. Claro, eso le iba a preguntar, alcaldesa, porque hay que insistir en que este edificio no es un centro de menas como los que hay en otros puntos de la Comunidad de Madrid y de otros puntos de España, sino que era una escuela de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social, sí, y que tenía, pero sí que tenía 150 plazas para alumnos y docentes que pasaban allí unos días. Ahora, ¿cómo se pasa de tener plaza para 150, para que puedan dormir allí 150 personas, a casi 600? Pues es decir, hacinando. No, pero es que a lo mejor aquí hay otra cosa detrás. ¿Temen que se hayan podido hacer obras de manera irregular? Por supuesto, claro, esa es nuestra preocupación. Nosotros, a la vista de lo sucedido, hacemos una inspección al centro, no nos dejan entrar, nos prohíben la entrada. Y entonces intentan evitar una inspección. Sí, la Fundación ACEM, ¿no?, que es la ONG que es la encargada de la gestión del centro, les prohíbe entrar a los técnicos. Eso es, sí, dejan a los inspectores en una sala y les prohíben la entrada. Con lo cual, bueno, pues se levanta un acta de inspección y iniciamos un proceso de cierre cautelar de la actividad, en vista de que era muy probable que allí se hubieran efectuado pues obras sin licencia y sin garantizarse las condiciones mínimas que requiere un centro de esas características y para ese volumen de personas. Ustedes además les dan un tiempo excepcional para que puedan realojarlo, 4 meses, que no es normal. Eso es, tuvieron un mes, durante todo el mes de agosto han tenido tiempo para hacer alegaciones, incluso intentar legalizar el centro, cosa que no ha sucedido. No nos han aportado ningún tipo de documentación, intento de legalización del centro, con lo cual pues hemos tenido que decretar el cierre definitivo de esa actividad porque incumple cualquier tipo de normativa. Y les hemos dado 4 meses pues para que realojen a las personas que allí están y que las ubiquen en un centro que reúna las condiciones. ¿Y tienen esperanzas de que efectivamente cumplan con lo que le han marcado? ¿O qué va a pasar si pasan esos 4 meses y no han realojado a los inmigrantes? Bueno, yo quiero pensar que el Gobierno de España va a cumplir con las leyes. Si no, tenemos otros recursos legales y nosotros vamos a llegar hasta el final. Vamos a utilizar, como digo, todos los medios que estén a nuestro alcance para defender la legalidad y el modo de vida que nos hemos dado en Pozuelo, porque somos una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid y de España, y nuestra responsabilidad es hacer todo lo que esté en nuestras manos para seguir siéndolo. O sea que no nos vamos a detener ante nada. Yo sí que me gustaría que el Gobierno de España pues se dejara de insultarnos, de llamarnos racistas preventivos y que se ponga a trabajar de una vez, ¿no? Y que busque solución y salida a estos cientos de personas que de una forma temeraria e irresponsable pues ha hacinado en un centro que no reúne las condiciones mínimas. Alcaldesa, yo por mi naturaleza malvada, que quiere que le diga, me temo que el Gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo. Les ha elegido a ustedes porque son uno de los principales feudos gobernados por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, porque saben perfectamente que es uno de los centros de rentas altas, porque allí va a residir gente, porque efectivamente tienen una ciudad muy bonita, tiene una ciudad muy segura y es uno de los sitios preferidos como centro residencial. Y saben perfectamente que están hacinando a inmigrantes en un centro en medio de la ciudad y en un centro de oficinas que no reviste las características de control necesarias. Y a partir de ahí, pues el problema es para ustedes. Sí, evidentemente no tenemos ninguna esperanza ni ninguna fe, ni ninguna la buena fe, ¿no?, del Gobierno, porque al revés, lo ha hecho todo con nocturnidad por la puerta de atrás. Y bueno, nosotros vamos a utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance porque tenemos la ley de nuestro lado
esta decisión está fundamentada en informes técnicos y jurídicos, evidentemente no es una decisión política, y hemos decretado el cierre porque ese centro incumple toda la normativa urbanística y todas las ordenanzas de todo tipo, con lo cual, bueno, será una pelea larga, será dura, pero nosotros les vamos a plantar cara como no puede ser de otra manera. Alcaldesa, por cierto, que es maravilloso, ¿eh? En la Comunidad de Madrid, el centro al que intentan trasladar 400 menas sin mecanismos de seguridad, de control, ni tan siquiera de habitabilidad, es el suyo, pero luego cuando tienen un centro de menas, que lo tienen en Fuenlabrada, gobernado por el Partido Socialista, le plantan el nombre de Isabel Díaz Ayuso al centro para caricaturizarlo y se niegan a que acudan, cuando ese centro tiene todas las medidas para acoger, para tratar dignamente a personas, para poderlos tener controlados, para que no haya peligrosidad. Ese no les gusta, porque es de un alcalde socialista, pero si es de Pozuelo, ese sí gusta, aunque no tenga ni los requisitos legales mínimos. Es maravilloso la forma de seleccionarse. Sí, bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no?, a la hipocresía de la izquierda, que a nosotros nos llama racistas preventivos, y cuando tienen un centro en su municipio, pues como tú bien dices, ¿no?, ponen todo tipo de pegas y de trabas porque allí no los quieren. Entonces, bueno, Pozuelo no es una ciudad sumisa, no es una ciudad servil. En Pozuelo se cumplen las leyes y, bueno, vamos a hacer, como te digo, todo lo que esté en nuestra mano para cerrar este centro, que es completamente ilegal. Alcaldesa, pues muchísimas gracias por atendernos y por haber explicado el tema así de clarito para que quede constancia de lo que está pasando. Muchísimas gracias, alcaldesa. Nada, gracias a vosotros. Buenas noches. Pues me parecía un apunte importante porque venimos de explicar cómo se está utilizando el tema de Palestina para reventar la democracia española. Esto es lo mismo. Efectivamente. Esto es lo mismo. Y esta gente que va de superhumanitaria resulta que le ha quitado el control y todos los procesos de integración de los inmigrantes que están entrando ilegalmente, se lo ha quitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que era la mayor garantía de que se hacía de forma correcta. Se lo ha entregado a ONGs, que el otro día ya mostramos un estudio, un informe que nos lo hizo nuestro compañero Ricardo, donde se vio el dineral, más de 1.000 millones que están corriendo por esas ONGs, donde, por cierto, se cobra por inmigrante. Es decir, si hacino a más inmigrantes, cobro más. Hombre, no me parece un criterio muy humanitario para esta gente con tanta progresía y tanta altura moral. Esto es lo que les importa a los inmigrantes realmente. Lo que les importan los problemas de España. Una higa. Lucía Guadalupe, cuéntanos más problemas de España. Digo, para que nos vayamos centrando en la España que nos están dejando, porque lo de las infraestructuras, trenes, aviones, carreteras, como que no es lo suyo, ¿no? Red eléctrica. De hecho, red eléctrica, ¿verdad? Nueva jornada de retrasos, 32 trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía han vuelto a tener un inicio de mañana con incidentes. El problema, una avería en los sistemas de comunicación provocada por un robo de cable que ha sido resuelta en la zona de Guadajoz, en el municipio sevillano de Carmona. Leemos hoy una información del diario ABC que dice: la mitad de los viajes de Renfe son más lentos desde que Óscar Puente es ministro. Sí, es muy rápido con el Twitter, pero... Es más rápido con los mensajes que con los trenes. Ya te digo. Son datos de operativa de Renfe, la acumulación de retrasos, paradas interminables o cancelaciones de trenes que están sufriendo los viajeros en España es de tal dimensión que un 47% de los trayectos que hacen los mismos trenes que estaban en funcionamiento en 2023 tardan más en llegar a su destino. Por otro lado, lo comentabas, en el aeropuerto de Barajas, 890 personas han perdido hoy su vuelo con Iberia como consecuencia de las colas que causa el tercer día de huelga del personal de seguridad encargada de los controles de acceso. Cada día lo ponen más difícil, está incomodísimo. Hora y media más. Tengo a las 12 y mira qué hora es. Como siempre, la gente nos tenemos que joder. Viajo a Palma, complicado. Vamos para Colombia y claro, pues como había noticias de que había huelga, nos vinimos más temprano, pero salimos a las 12 del mediodía. Un poco caótica y un poco desordenada. Toda la vuelta para volver aquí es absurdo, o sea, es absurdo total. Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un plan orquestado desde Moncloa contra la región. Miguel Ángel García, portavoz en Onda Madrid. Ese deterioro de todas estas infraestructuras que son críticas, que son fundamentales, pues lógicamente afectan a la marca España y afectan a la marca de nuestra región. Y yo creo, en el fondo, que todo esto al final no termina de ser un plan elaborado por el propio Palacio de la Moncloa para tratar de reventarlo todo. Y esa imagen de Madrid, deteriorada por el Gobierno central, puede ir a más con el Real Decreto estatal por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de procesamiento de datos. La Comunidad de Madrid ya ha presentado alegaciones, de hecho, porque el Ministerio para la Transición Ecológica pretende evitar una posible sobreregulación que afecte a la competitividad del sector en la región con respecto a otras zonas europeas. Y no hay que olvidar el estado de nuestras carreteras. Lo publicabas, Carlos, la semana pasada
libertad digital, el 52% de la red de carreteras presenta deterioros de gravedad. Cuenta, Carmen, lo que me estabas contando. Lo de las redes eléctricas. No, y estabas hablando lo del SEPE. Lo del SEPE, bueno, es que es otra el Servicio Público de Empleo. Forma parte del caos también en el que estamos viviendo, porque ya se están vendiendo los puestos en la fila. O sea, reventa. Para el paro, Para el paro. Reventa para no quedarte cuando te vas al paro sin poder cobrar la prestación por desempleo. Sin poder entregar los papeles. Por cierto, los pensionistas 3 meses. No es por terminar de alertar, pero les doy noticia que está saliendo en estos momentos. Mientras nosotros nos dedicamos a insultar a Israel, bloque occidental, democracia, bien, este gobierno nuestro le gusta más Moscú, Teherán, Pekín, Caracas, pues resulta que un submarino ruso, de los denominados popularmente como agujero negro, por la capacidad de sigilo que tienen, pues ha emergido cerca de España y se lo ha encontrado una fragata española. Lo digo porque, bueno, los drones, que si en Rumanía, que si en Polonia, bueno, pues repito, un submarino ruso categoría llamado popularmente agujero negro emerge cerca de España y es detectado por una fragata. Sí, está claro que nuestro problema era Israel, lo digo con toda la ironía. Bueno, vamos a esa recomendación. Bueno, pues un consejo para nuestros oyentes, porque hace unos días estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibislen y nos pareció muy interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías en todos sus proyectos y las rentabilidades van del 10 al 13% anual. Además, se puede invertir desde 250 euros. Lo pueden consultar en www.cibislen.com. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y les vamos a explicar con Domingo Soriano, porque ha salido Carlos Cuerpo, hecho un tifón. La economía va, que no os lo creéis. Mirad en la oreja que salen billetes, mirad en el bolsillo que salen monedas. Bueno, pues ahora les explicamos la farsa, porque Dios bendito. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.